Bienvenidos a Autismo para Principiantes. Si acabas de recibir un diagnóstico o un familiar tuyo acaba de recibir un diagnóstico, esto es para ti. En este capítulo y en los próximos abordaré el autismo desde lo más básico para que puedas comprender un poco más este nuevo diagnóstico. Así que comenzamos. Autismo, ¿qué es? El autismo es una variable neurológica o neurotipo de base genética. También es un fenómeno del neurodesarrollo. Es un espectro dado que las necesidades de apoyo varían muchísimo y las características varían muchísimo de una persona autista a otra. Y es una discapacidad dinámica, lo que significa que incluso las necesidades de apoyo de una persona autista pueden variar mucho en el tiempo, incluso en el mismo día. Neurotipo, abreviación de tipo neurológico. Es un conjunto de características neurológicas y de funciones neurocognitivas. Las personas que tienen características neurológicas en común se denominan neurotipo. Distintos neurotipos conforman la variedad neurológica de la especie humana. Autista es una persona cuyo funcionamiento neurocognitivo encaja con el neurotipo autista. Alista es una persona cuyo neurotipo es cualquier otro excepto el autista. En otras palabras, una persona no autista. Pronto compartiremos más Autismo para Principiantes. Que estén muy bien. Bienvenidos al segundo capítulo de Autismo para Principiantes. ¿Qué significa que el autismo sea un espectro? Es muy común escuchar hablar de que una persona es más o menos autista, o que hay distintos tipos de autista, incluso usando términos erróneos como alto y bajo funcionamiento o incluso autismo severo. Cuando se habla de esto de más o menos autista, o una persona de más alto funcionamiento o de más bajo funcionamiento, en realidad se está pensando en el autismo como si fuese una gradiente, donde hay personas que son más autistas y hay personas que son menos autistas. Pero cuando se habla de que el autismo es un espectro, se habla de un perfil desigual de habilidades. Es lo que los científicos llaman un perfil puntudo o picoso. Hay 6 aspectos que tienen que estar en una persona autista. Y tienen que estar los 6. Si no están los 6 presentes, no es una persona autista. Estos incluyen el lenguaje pragmático, la comunicación social, la mentalidad monotrópica, el procesamiento sensorial, los comportamientos repetitivos y las diferencias neuromotoras. Si solamente tienes problemas en el lenguaje, entonces tienes un trastorno del lenguaje. Si solamente tienes problemas sensoriales, entonces tienes una dificultad en tu procesamiento sensorial. Si solamente tienes diferencias neuromotoras, es probable que tengas apraxia, pero si tienes todo eso y más, es decir, los 6 en conjunto, estamos hablando de una persona autista. Pero estos perfiles van a estar desiguales en cada persona y van a ir variando de persona a persona. Así una persona podrá tener mayores dificultades con el lenguaje, otra persona puede que tenga mayores dificultades en el aspecto motor, otra persona puede que tenga mayores dificultades con su procesamiento sensorial. Eso sin contar que también se ve afectado por las concurrencias que puedan existir. Es así como una persona autista va a tener distintas necesidades de apoyo dependiendo de su perfil de habilidades desigual. Así que ahora lo saben, no es que existan diferentes tipos de autistas, ni que existan más o menos autistas. Todos somos autistas, simplemente nuestro espectro es muy variado. Y las características de cada persona individual dependerán de su perfil. Nos vemos en un próximo capítulo, que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Autismo para Principiantes. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el autismo? Como voy a estar hablando de manuales diagnósticos, una gran alerta de detonante por lenguaje clínico y patologizante. Para hablar de los criterios diagnósticos me voy a basar en las 2 grandes fuentes que se tiene para el diagnóstico del autismo, por un lado el CIE-11 y por el otro lado el DSM-5-TR. En ambos casos dividen el diagnóstico en 2 grandes áreas. Por una parte, el CIE-11 plantea como requisito diagnóstico las diferencias de comunicación, diferencias para iniciar, para mantener la comunicación o las interacciones sociales según la edad. Es decir, según la edad que uno tenga, uno va viendo si hay diferencias en la forma de interacción, en la forma de comunicarnos socialmente. Y la segunda gran área son los patrones persistentes de comportamiento, lo que se llama comportamientos restringidos, comportamientos repetitivos, comportamientos inflexibles, atípicos, según la edad. Es decir, siempre se va a ir viendo según la edad cuándo son patrones o de comportamiento o de intereses o actividades restringidas o repetitivas o inflexibles. El CIE-11 señala también que estos
diferencias deben presentarse desde temprana edad y tienen que estar presentes ambas áreas. Como les decía, el DSM-5-TR también divide estas dos grandes áreas. Por un lado, la comunicación social y por el otro lado, el de los comportamientos o intereses restrictivos, repetitivos o sensoriales. Y el DSM-5-TR también dice que tienen que estar presentes las diferencias en ambas áreas y que estas diferencias deben estar presentes desde la primera infancia. El DSM-5-TR acota de que incluso aunque no se haya notado en la primera infancia, si en retrospectiva se ve que estuvieran presentes, igual vale. En el DSM-5 también se habla de niveles de apoyo. Van a dividir el nivel de apoyo sustancial y nivel de apoyo muy importante. Lo que muchas veces no se entiende, lo que muchas personas confunden es que esto es como un nivel de más o menos autismo, cuando no, se está hablando de los apoyos que requiere la persona. Y estos apoyos pueden ser distintos en distintas áreas, es decir, una persona puede necesitar apoyo moderado en el área de comunicación social y puede que necesite apoyo muy importante en el área de los comportamientos restrictivos, por ejemplo, o al revés, o puede que tengan el mismo en ambos, pero puede variar. Y además el DSM-5-TR indica que los niveles de apoyo pueden cambiar en el tiempo. Los espero en el siguiente capítulo de Autismo para Principiantes. Que estén bien. Bienvenidos a otro capítulo de Autismo para Principiantes. ¿Es el autismo una discapacidad? Desde la perspectiva médica, legal y de autoidentificación, sí, el autismo es una discapacidad. Pero vamos a verlo por partes. Por la perspectiva médica, el CIE-11 define la discapacidad como cualquier condición del cuerpo o la mente que dificulta que la persona realice ciertas actividades e interactúe con otros. Desde esta perspectiva, el autismo sí es una discapacidad, dado que las personas autistas no interactuamos bien, no interactuamos de la misma manera que las personas neurotípicas, sobre todo en entornos no adecuados. Desde el término médico se habla de que el autismo es una discapacidad del neurodesarrollo. Desde la perspectiva legal, sí, el autismo es una discapacidad, pero va a depender de la legislación de cada país qué tipo de discapacidad es. En Chile, por ejemplo, el autismo es una capacidad del tipo psíquico o intelectual según la modificación de la Ley 20.422. Por último, desde la autoidentificación, sí, muchas personas autistas nos autoidentificamos como personas con discapacidad o personas discapacitadas, en mi caso. Pero hay personas autistas que no se consideran discapacitados. ¿Por qué? Pues esto va a depender mucho del modelo de discapacidad que se esté hablando. Muchas personas autistas que ven el modelo de discapacidad antiguo patologizante dicen, no, yo no soy discapacitado, desde ese modelo médico patologizante. Sin embargo, muchas personas autistas adhieren al modelo social de discapacidad. Por ejemplo, el modelo social de discapacidad plantea que la discapacidad no es inherente a las personas, sino que la discapacidad se forma entre la persona y el individuo, es decir, son las barreras de la sociedad que limitan nuestro poder accionar, lo que nos discapacita. Es así como dicen que la discapacidad es el resultado de estas barreras y se enfoca en las adaptaciones que tiene que hacer la sociedad. En este modelo se dice que si hay suficientes adaptaciones, una persona no sería discapacitada. A mí personalmente no me acaba de cuajar totalmente el modelo social de discapacidad. Sí estoy más a favor, por ejemplo, del modelo holístico de discapacidad. El modelo holístico de discapacidad plantea que si bien sí tenemos nuestras propias dificultades inherentes en nuestra discapacidad, también va a estar conjugado con la sociedad, pero no solamente con la sociedad, sino también por el momento cultural en el cual nos encontremos. Es así como la discapacidad siempre va a estar en contexto, es decir, va a ser la persona más la sociedad más el contexto sociocultural el que va a ir creando la discapacidad en sí. El modelo aboca por las necesidades físicas, mentales, espirituales, sociales, culturales de una persona con discapacidad. Esto plantea que una persona discapacitada acá en Chile no va a ser la misma que una persona discapacitada en China, que una persona discapacitada en Estados Unidos, que una persona discapacitada en el 1800, por ejemplo. De todas formas, y sea que adhieras al modelo social de la discapacidad, sea que adhieras al modelo holístico de la discapacidad, sea que adhieras a otro tipo de modelo de discapacidad, el movimiento por los derechos de las personas autistas es parte del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Movimiento por los derechos de las personas con discapacidad lucha para que hayan ajustes, ya sea en el transporte, en la vivienda, accesos a trabajo, salud digna, vejez digna, educación, entorno físico, arquitectura y autodeterminación, y puede que se me olviden muchas más. Los espero en el siguiente capítulo. Que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Autismo para Principiantes. ¿Por qué las etiquetas de funcionamiento no son útiles? Cuando se habla de autismo es muy común escuchar etiquetas
etiquetas como de alto o bajo funcionamiento o autismo leve y autismo severo. Pero ninguna de estas etiquetas es adecuada. Para saber por qué, vamos a hablar un poco de su origen. Las etiquetas de alto y bajo funcionamiento surgen en la década de 1980 para diferenciar entre autistas que tenían discapacidad intelectual de los autistas que no tenían discapacidad intelectual. Y como dependiendo del coeficiente intelectual, los autistas eran catalogados de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento. Pronto, los científicos y el ámbito médico se dieron cuenta de que las necesidades de apoyo de los autistas son independientes del coeficiente intelectual, así que desecharon estas etiquetas. Sin embargo, y a pesar de que su uso se dejó en el 90, las personas lo siguen usando. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para las personas que no conocen de autismo hablar de un binarismo de alto o bajo funcionamiento en lugar de la variedad tan grande que existe de necesidades de apoyo en el espectro autista. Ahora, en los últimos años, diferentes organizaciones han querido retomar este binarismo planteando el término autismo severo, o en inglés, profound autism, diferenciando así entre autismo severo y autismo leve, alegando que las personas que tienen autismo severo tienen mayores necesidades de apoyo y que necesitan una categoría aparte dentro del autismo. Esto, por una parte, contradice toda la evidencia científica que apunta a que el autismo es un espectro y que las necesidades de apoyo son inmensamente variadas. Por otra parte, cuando se habla de autismo severo, usualmente se hace referencia a personas autistas no hablantes o personas autistas con apraxia o personas autistas con dificultades inhibitorias, porque estas son las necesidades más visibles para el entorno, pero hay otras necesidades igualmente valiosas e importantes que no son visibles. Por ejemplo, una persona con muchas dificultades en su función ejecutiva podría tener dificultades para alimentarse durante el día, y eso no es visible. O una persona con dificultades en su procesamiento visual o auditivo va a tener serios problemas en su comunicación, pero al ser hablante no se considera. Otra problemática de asignar todas las necesidades de apoyo solo al autismo es que se deja de lado las concurrencias. Por ejemplo, puede que se trate de un autismo que además tiene apraxia, o puede que se trate de un autismo que además tiene una condición autoinmune, o puede que se trate de un autista que tiene trastornos compulsivos. Si achacamos todo al autismo grave y hablamos de severo, no estamos adecuando las necesidades específicas que tiene esa persona autista. Solo si vemos más allá del binarismo de severo a leve, podemos ver el origen de las necesidades que tiene esa persona y entregar los apoyos necesarios y que sean acordes a su necesidad. Por último, los autistas llamados severos usualmente son deshumanizados y despojados de sus derechos, siendo apropiados su autodeterminación. Es así como muchas organizaciones de padres, familiares o cuidadores que dicen ser su voz se apropian de la autodeterminación de estas personas autistas al simplemente calificarlos de severos, sin entregarles las adaptaciones y sin entregarles la oportunidad de realmente abocar por sí mismos, negando incluso el acceso a medios de comunicación alternativas o aumentativas. Recuerden que el autismo es un caleidoscopio, no es un más o menos autista, que si alguien les habla de autismo severo, probablemente se está apropiando de la voz de algún autista. Si quieren conocer más información, es importante que acudan a los autodefensores no hablantes o con apraxia, que usualmente son calificados como autistas severos. Los espero en un próximo episodio. Que estén bien. Bienvenidos a otro capítulo de Autismo para Principiantes. ¿Cuál es el símbolo del autismo? Para poder responder esta pregunta tenemos que hacer un recorrido histórico. El primer símbolo ampliamente utilizado para el autismo fue creado en 1963 por Gerald Gayson de la National Autistic Society en Inglaterra. Este tenía el diseño de un puzzle con un niño llorando. En entrevistas posteriores y entrevistas actuales, Gerald Gayson ha planteado que su intención nunca fue representar el autismo como algo malo, sino como algo que era muy confuso y que tenía que ser descifrado. Sin embargo, las interpretaciones que se hacen de este símbolo son bastante unívocas, siendo que el autismo es algo que se sufre y que debe ser resuelto. En 1999, la Autism Society of America presenta un nuevo símbolo, que es la cinta de puzzles multicolor. Sin embargo, las cintas se suelen ocupar como estrategia de concienciación para las enfermedades, y como ya sabemos, el autismo no es una enfermedad. En 2005, Autism Speak lanza su logo con el puzzle azul, y en 2010 comienza su campaña Light It Up Blue, ilumínalo de azul. Sí, nuevamente se asociaba el autismo con algo que debe ser descifrado, y el azul indicaba que la mayoría de los autistas son hombres, o eso se pensaba. El uso de este símbolo por parte de esta infame organización, que desde siempre ha apoyado a la eugenesia, desató un debate en la comunidad autista, ya que al ser una de las más grandes organizaciones, su simbología se expandió de manera mundial. La comunidad autista pronto señaló que debía tener su propio símbolo que no estuviera ligado a esa organización eugenésica. Es así como a partir del 2015 más o menos comienza un gran debate por cuál debería ser el símbolo de la comunidad autista. Y son varias las propuestas. Se propusieron diseños relacionados al cerebro, diseños relacionados al espacio, a supernova, a mariposas, con muchos colores y con mucha variedad de opiniones, reflejando también la variedad que hay en el espectro. Pronto fueron 3 los símbolos que
obtuvieron más aceptación. Por un lado, el infinito multicolor representando la infinita variedad del espectro autista. Por otro lado, el infinito dorado por el AU de autista, que es el símbolo químico del oro. Está emparejado con la comunidad autista, que plantea que todas las vidas autistas son valiosas como el oro. Y el infinito rojo, que se planteó en una contramedida directa al Ilumínalo de azul de Autism Speak, con campañas incluidas que llamaban a iluminarlo de rojo. Como siempre, la autodeterminación es importante, es decir, una persona autista puede preferir uno u otro símbolo, pero también es importante conocer el origen de estos símbolos y el significado que hay detrás. Porque para muchos autistas el uso del puzzle o el uso del color azul para identificar el autismo es un recordatorio de las prácticas eugenesias y del todo el discurso trágico sobre el autismo, lo cual para muchas personas puede ser muy detonante. Y finalmente recordar que si no hay un cambio verdadero de fondo en tus prácticas y en tu cuestionamiento al capacitismo, no va a hacer mucha diferencia si usas un corazón azul o si usas un corazón rojo. Los espero para el próximo capítulo, que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Autismo para Principiantes. ¿Cómo debo llamar a los autistas? Esta es una de las preguntas más recurrentes, sobre todo cuando alguien tiene un diagnóstico reciente. Y es que hay muchas alternativas: autista, con autismo, en el espectro, Asperger. Así que vamos a analizar cada una de ellas explicando por qué algunas personas la usan y por qué a otras personas no les agrada. Uno de los más comunes es persona con autismo. Quienes emplean el persona primero lo usan porque dicen que ellos antes que nada son personas y que el autismo es solamente una característica más de ellos. Como decir, soy una persona con pelo negro. En ese sentido, para quienes emplean el persona con autismo, el autismo no es algo intrínseco en su identidad. También es comúnmente usado por profesionales y por familiares que quieren destacar que sí es una persona, aunque sea autista, es una persona. Y esa es una de las grandes críticas que se le hace al persona con autismo, que tú estás recordando lo obvio, que es que eres persona, además autista. En realidad no debería ser reforzado, es decir, tú siempre vas a ser persona, no dices persona con chilenidad, dices chilena, por ejemplo, porque el decir persona con chilenidad suena muy obvio y redundante. Existe la otra opción de quienes usan la identidad primero, que es cuando dices autista. Quienes prefieren usar autista tienen la perspectiva de que el autismo sí es algo intrínseco en su identidad, porque forma parte de nuestra configuración neuronal, es decir, cómo pensamos, cómo analizamos, cómo vemos el mundo. No podemos hacer nada fuera del autismo, por decirlo así. Dentro de esta perspectiva, uno con el autismo no es algo que tengas, eres tú el autista. Una de las críticas que se le hace a la perspectiva de identidad primero es que puede limitar a las personas, es decir, es como te estás limitando, tú eres otras cosas aparte de autista. Hay personas que utilizan en el espectro para decir que son parte de una variedad más amplia de autistas. Están en contra de decir en el espectro, usualmente critican que no es un lugar en donde tú estés, porque da la impresión de que tú puedes estar dentro del espectro y fuera del espectro, cuando no es así. Si estás fuera del espectro, dejas de ser autista y uno no puede dejar de ser autista. Finalmente, las personas que utilizan el término Asperger usualmente son quienes recibieron ese diagnóstico en algún momento y forma parte de su identidad, es decir, lo recibieron, lo tienen desde hace años, están acostumbrados a autodenominarse así. Quienes están en contra de la denominación Asperger son por dos razones principales. Uno, porque el término ya no existe como diagnóstico, y dos, porque hace referencia a un médico nazi que fue responsable de la muerte de muchos autistas. Además, las personas que usan Asperger, algunas personas que usan Asperger, lo suelen usar para diferenciarse del resto de los autistas. No me junten con ellos, yo soy Asperger, no soy autista. Lo importante a tener en cuenta en todo esto es que cada uno puede autodenominarse como desee y que estés de acuerdo o no es una elección personal. Así que entre autistas no deberías estar vigilando, corrigiendo si alguien usa con autismo, autista, Asperger en el espectro. Pero si eres alista, tampoco estés corrigiendo. O sea, si tú ves que un autista se autodenomina autista, bien. Si tú ves que un autista se autodenomina persona con autismo, está bien. Yo digo todo autista, así que me perdonarán, esa es mi elección personal. Me cuesta mucho cambiar el lenguaje incluso para un video. Pero si ustedes son alistas, pregunten primero cuál es la terminología, cuál es la autoidentificación que prefieres. Pero si van a hablar del colectivo en general, como comunidad, la mayoría prefiere autista, así que como se suele hablar en mayorías, ocupen autista. Los veo en el próximo capítulo, que estén bien. Bienvenidos a otro capítulo de Autismo para Principiantes. ¿Es TEA, SEA o EA? Sí, suena bastante complicado, pero hay mucha división en cuanto a si al autismo se debería referir como trastorno del espectro autista, condición del espectro autista o simplemente espectro autista. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. El diagnóstico oficial es trastorno del espectro autista o TEA, es decir, así está en los manuales diagnósticos, así están los informes, así está en los papeles que tú haces para tramitar tu credencial de discapacidad, por ejemplo. Pero muchas personas autistas tienen problemas con la palabra trastorno. ¿Por qué?
Pues cuando se habla de trastorno en medicina se habla de alteraciones de un comportamiento normal. En este caso, el autismo serían alteraciones en los procesos cognitivos y del neurodesarrollo de una persona, con diferencia a cómo funciona la mayoría. Estos trastornos pueden ser de origen genético, de enfermedades, traumatismo, etc. Los trastornos en medicina. En este caso, el autismo sería un trastorno genético. Pero ¿qué ocurre? Cuando se habla del autismo como un trastorno, se está hablando de que hay un tipo de funcionamiento neurocognitivo que sería el sano, entre comillas, o el normal, entre comillas, y luego estarían todos los otros que serían no sanos o anormales. Para las personas que vemos el autismo desde el paradigma de la neurodiversidad, no es un trastorno, es decir, no es que tengamos un cerebro enfermo o trastornado, solamente funciona distinto. Y ahí es cuando entran las palabras claves como neurotipo, es decir, es una configuración, es un tipo de configuración de funcionamiento neuronal de las muchas que pueden existir. No es que unas sean mejores o peores, no es que unas sean las sanas y las correctas y las otras no, sino simplemente son distintas. Es por eso que a muchas personas no les gusta el término TEA, a pesar de que sea el oficial. Es así como poco a poco fue cambiando y algunas personas optaron por llamarlo SEA, condición del espectro autista. ¿Qué ocurre con llamarlo SEA o condición del espectro autista? Que esto es un calco del inglés. En inglés, condition, es un término médico que se usa para enfermedades o trastornos o afecciones. Al usarlo como un calco del inglés, estarías diciendo exactamente lo mismo que el trastorno. En español, en cambio, la palabra condición no tiene un apartado médico, sino que se habla de situaciones, naturalezas, propiedades de una cosa. Si uno dice condición del espectro autista, estaría hablando de la situación de vivir en el espectro autista. Es así como muchas personas prefieren simplemente hablar de EA, espectro autista, sin ponerle una letra antes, sin hablar de trastorno, sin hablar de condición, lo cual respetaría mucho más la visión del autismo como un neurotipo y no como algo malo, negativo, como un trastorno. Aún así, sea que prefieras usar TEA, SEA o EA, hay algo que no deberíamos hacer, es decir, por ejemplo, persona TEA, porque literalmente estás diciendo que esa persona es un trastorno. Si van a usar términos como TEA, SEA o EA, prefieran persona con TEA, persona con SEA, persona en el espectro autista, no simplemente persona TEA. Eso suena muy raro. Los espero en el siguiente capítulo. Que estén muy bien. Bienvenidos a otro capítulo de Autismo para Principiantes. ¿Cuáles son los rasgos tempranos del autismo? Es una preocupación normal en los padres saber si su hijo está teniendo el desarrollo esperado en sus hitos del desarrollo. Y con un mayor conocimiento sobre el autismo en la población en general, muchos padres se preguntan si su hijo, por no mirar los ojos o por alinear los juguetes, es autista. Así que vamos a ver una mirada general de rasgos tempranos del autismo. Tomando en consideración que estos son posibles rasgos y que si ustedes tienen la sospecha de que su hijo, hija o hije es autista, tienen que ir a un profesional de la salud. A los 6 meses, no responder a sonidos o a voces y no sonreír a personas. A los 12 meses, no balbucear, no usar gestos, no responder al nombre. A los 18 meses, no decir palabras o decir menos de las que se esperan para ese estadio del desarrollo, no señalar, no mostrar los elementos que está utilizando y preferir el juego individual. A los 30 meses, preferir el juego individual o el juego paralelo, no usar el juego simbólico. Y algunos rasgos que se pueden tener a cualquier edad en niños pequeños sería el poco contacto visual, el desarrollo atípico de los hitos del desarrollo, pueden ser algunos antes de lo esperado o algunos después de lo esperado, y sensorialidad atípica. En Chile, en los controles de niños sanos, los profesionales de la salud llevan un registro de los hitos del desarrollo que su hijo, hija o hije debería ya tener desarrollados, y si tienen alguna sospecha los van a derivar a evaluación. Y esperemos que con la pronta implementación de lo señalado en la ley de autismo sea más fácil acceder a un diagnóstico temprano. Los espero en un próximo capítulo. Que estén muy bien.